Así que continuamos nuestro estudio en los mensajes faltantes en el cristianismo actual. Ahora, quiero aclarar que cuando digo el cristianismo actual, estoy hablando de la gran mayoría. No digo que nadie esté predicando estas cosas, pero en gran medida diría que el 90% del cristianismo de hoy no predica alguna de las cosas de las que hemos hablado. Incluso entre los creyentes nacidos de nuevo, no hablan de alguna de las cosas que hemos estado hablando en estos días. Y hoy, en esta sesión, quiero hablar sobre la humanidad de Cristo. No hay un libro en el Nuevo Testamento que deje esto tan claro como el libro de Hebreos. Y es por eso que Hebreos no es un libro muy popular entre muchos cristianos. Si preguntas a los creyentes cuáles son sus libros favoritos, casi nunca encuentras a nadie que diga Hebreos. Por lo general es Efesios, Romanos o Filipenses, o uno similar a estos. Sería raro que una persona diga Hebreos. Si me preguntas a mí, diría que Hebreos. No sé cuántos de ustedes notaron que en el estudio a través de la Biblia, que duró aproximadamente 70 horas, estuve 4 horas en Hebreos, más que en cualquier otro de los 66 libros de la Biblia. Es porque sentí que es un libro muy importante. Es completamente fuera de proporción pasar 4 horas de esas 70 solo en 13 capítulos, porque enfatiza algo que es completamente faltante en énfasis en la cristiandad de hoy. ¿Saben? No hay otra doctrina por la cual hayamos sido atacados, malinterpretados, difamados, llamados falsos maestros y herejes, excepto por esto, la humanidad de Jesucristo. Cuando creemos en la humanidad de Jesucristo, no significa que no creamos en su deidad. La verdad siempre se encuentra en dos cosas. Está escrito y también está escrito. Y así, cuando hablamos de la humanidad de Cristo, nosotros creemos que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Pero la gente solo habla de Él siendo 100% Dios. Y el 100% de Él como hombre no se enfatiza, se devalúa o no se menciona tanto. Entonces lo que sucede es que gradualmente la gente no comienza a pensar en eso. Ahora, si le preguntas a la gente, ¿crees que Jesucristo era 100% hombre? Dirían que sí. Pero, ¿cuál es la implicación práctica? Suponiendo que dices que crees que Jesucristo es Dios, pero nunca lo adoras, nunca le oras. Entonces, ¿por qué estás diciendo que es Dios? Todo debe tener una implicación práctica de eso. Porque Él es Dios, le adoramos. Porque Él es Dios, le oramos. Pero porque Él es hombre, ¿qué? Por lo general nada. Eso es porque la gente no ha entendido. Hay una implicación práctica del hecho de que Jesucristo fue hombre y del hecho de que Él es Dios. Y si el libro de Hebreos es el que más habla de su humanidad, permítanme decir también, para que la gente no malinterprete, no sabemos quién escribió el libro de Hebreos y no queremos especular. Dios en su gran sabiduría nos permitió conocer los autores de todos los libros del Nuevo Testamento, excepto uno. Y ese es Hebreos. ¿Lo sabías? De los 27 libros en el Nuevo Testamento, conoces a los autores de todos, excepto uno, Hebreos. Hebreo fue escrito por el Espíritu Santo, a través de un hombre, pero un hombre cuyo nombre el Espíritu Santo eligió no revelar, para que la humanidad de Cristo se destaque muy claramente. Y en esta carta, justo al principio del primer capítulo, encuentras la deidad de Cristo enfatizada claramente, para que cuando continúe hablando de la humanidad de Cristo no tengas la impresión equivocada de que no crees en su deidad. Apenas hay un versículo en el Nuevo Testamento que habla de la deidad tan claramente como esto. Escuchen esto, Hebreos capítulo 1. Está hablando de lo que Dios estaba diciendo. Estas son algunas de las cosas que Dios dijo. Verso 5. Hijo mío eres tú.
yo te he engendrado hoy, yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Luego dice en el verso 6, y lo adoren todos los ángeles de Dios. ¿Dios el Padre diría a los ángeles que adoren a un ser creado? No. Y luego, escucha esto, es uno de los versos más claros de la deidad de Cristo. El Padre le dice al Hijo, versículo 8, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. ¿Cómo llama el Padre al Hijo? Oh Dios. Esto es asombroso. No hay un verso más claro sobre la deidad de Cristo que este. Y es en el libro de Hebreos que habla de su humanidad. Entonces dice, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido. Ahora quiero decirles algo. ¿Por qué Jesucristo es Dios y aún así tuvo que morir por nuestros pecados? Ahora, si alguien te preguntara eso, quiero contarte cosas sobre la cruz y el castigo que tomó por nuestros pecados. Puede que no sea tan claro para ti, pero es importante que lo sepamos. Dios es un Dios muy justo. Los principios de la justicia que usted y yo tenemos de ser justos e iguales, e incluso los principios de la justicia que los seres humanos no convertidos tienen, en los tribunales terrenales puedes leer acerca de algunos jueces muy rectos, que toman decisiones muy impopulares porque sienten que es la correcta. ¿Dónde obtuvieron esa sensación de justicia? Estar dispuestos a ser ridiculizados y burlados por el bien de la justicia. Vemos a algunos oficiales del gobierno que son justos. ¿Dónde obtuvieron esa sensación de justicia? Eso es solo un poquito de la justicia infinita de Dios. Ahora, cuando vamos a una corte terrenal, supongamos que un hombre es condenado por un delito. Digamos que es un asesinato. Y el juez dice, tienes que ser ahorcado. Y suponiendo que llega el hermano de ese hombre condenado y dice, juez, estoy dispuesto a ser ahorcado en su lugar. Y el juez dice, está bien, te permito ser ahorcado en su lugar. ¿Dirías que eso fue justo? ¿Hay algún tribunal en el mundo en el que algún juez permitiera que un hombre sea ahorcado en el lugar de otro? No, eso sería totalmente injusto. Incluso si su madre viene y dice, déjeme morir en su lugar. Lo siento. La justicia exige que el hombre que cometió el crimen sea castigado. Si el castigo se le da a otro, es 100% injusto en cualquier tribunal humano. Y si decimos que Dios dio el castigo de nuestros pecados a otra persona, esa sería la mayor injusticia que Dios jamás haya hecho. Incluso un ser humano no haría algo tan injusto. Entonces, ¿de qué hablan los cristianos cuando dicen que alguien más tomó el castigo de nuestros pecados? ¿Es Dios tan injusto? ¿Es más injusto que el hombre para darle a otra persona el castigo de nuestros pecados? Si Jesús era un ser creado, como dicen los testigos de Jehová, y como otros, no sé, creo que son los mormones que también dicen eso, y otros. Entonces, escuchen esto. Lo más injusto, cruel y malvado que Dios hizo fue poner el castigo de mi pecado en otro ser creado. Incluso un ser humano no sería tan malvado e injusto como este Dios en particular. ¿Habían pensado en eso? Ese es el mayor argumento en contra de la enseñanza de los testigos de Jehová, de que Jesús era un ser creado. Pero si Jesús era Dios mismo, el mismo juez, entonces no hay nada de malo. Si el juez dice, lo tomo, no castigaré a otra persona. El que hizo las leyes, el que es el único juez en el universo. Eso sería justo, que Él tome el castigo de nuestro pecado sobre sí mismo. Y eso para mí es una de las pruebas más claras de que Jesucristo era Dios Todopoderoso. La otra pregunta que tienen las personas es, si solo hay un Dios, ustedes cristianos adoran tres dioses. Yo les digo que no.
No adoramos a tres dioses, adoramos a un Dios en tres personas. Ahora, no podemos entender eso porque cuando pensamos en personas, pensamos en una cara, un cuerpo y un hombre. Pensamos en una persona, pero Dios no es un hombre, es espíritu. Y en el reino del espíritu hay ciertas leyes que no podemos entender en nuestro reino humano. Es como un perro que no puede entender las matemáticas, así como tú las puedes entender. ¿Sabes que en las matemáticas uno y uno pueden convertirse en uno? ¿Lo sabes? Si pones tres huesos frente a un perro y dices, este es uno, este es uno, este es uno, y de alguna manera con 10 años de entrenamiento le enseñas a ese perro inteligente que uno más uno es igual a 3 y finalmente lo entiende. Ahora le dices, te voy a enseñar algo aún más interesante. Uno multiplicado por uno es igual a uno. Y el perro está todo confundido. ¿Cómo es eso? Estos seres humanos son tontos. Sé que son 3. ¿Cómo puede ser uno? Pero incluso un niño de 7 años en la escuela lo sabe, que uno y uno multiplicado por el otro siguen siendo uno. Y si podemos entender que en el reino de las matemáticas que un perro no puede entender, la diferencia entre un perro y un ser humano es esto. Y la diferencia entre el hombre y Dios es 1.000.000 de veces más que eso. No me sorprende si no puedo entender eso claramente, pero lo creo. Y hay otra razón para ello. La Biblia dice, Dios es amor. ¿Sabes que es imposible amar si no hay ninguna persona a ser amada? ¿Cómo puedes decir que amas cuando no hay nadie a quien amar? Y si Dios existe desde toda la eternidad y solo hay una persona en Dios, ¿cómo podría ser amor? No hay nadie a quien amar. Tenía que haber más de una persona si Dios es amor, porque el amor siempre tiene un objeto. Incluso nuestras mentes limitadas pueden entender que Dios tuvo que ser más de una persona, pero que tiene que ser solo un Dios. Ahora que habiendo dicho eso, déjame bajar a este asunto de la cruz, que también quiero explicar antes de hablar de la humanidad de Cristo. Muchos de nosotros quizás no entendamos qué sucedió exactamente en la cruz. Cada película que hemos visto sobre Jesús nos muestra los sufrimientos físicos de Cristo, siendo golpeado, azotado, clavado, martillado. Y lloramos, lo sé porque he llorado muchas veces cuando veo cuánto sufrió por mí, particularmente películas como La Pasión de Cristo. ¿Ves cuánto sufrió? Pero esa parte fue todo sufrimiento físico y luego finalmente murió. Ahora, cuando he tratado de entender las escrituras, he tratado de verlo así. Supongamos que un no cristiano inteligente, muy educado, que conoce la Biblia muy bien, me hace algunas preguntas. ¿Podría responderlas? Entonces, aquí hay un no cristiano muy inteligente que argumenta en contra de la muerte de Cristo, siendo suficiente para el pecado del hombre. Y me pregunta así, está bien, Zach, dime, ¿cómo tomó Jesús el castigo por tu pecado? Digo que murió por mis pecados en la cruz. Oh, entonces, Zach, dices que la muerte física es el castigo por el pecado, ¿verdad? Sí, murió por mis pecados. Si ese es el caso, Zach, me dice él, si has cometido pecados en tu vida y Dios te mata físicamente, has pagado el castigo por tu pecado. Entonces debería llevarte al cielo, porque eso es lo que Jesús hizo. Y me quedo sin palabras. ¿Qué respuesta darías? Si la muerte física es el castigo por el pecado, entonces cuando mueres, has sido castigado por tu pecado. Dios debería llevarte al cielo. Pero lo sé y digo, oye, espera. No, déjame corregir eso. La muerte física no es el castigo por el pecado. El castigo por el pecado es ser abandonado por Dios para siempre. Y eso es lo que llamamos el infierno. Más que el hecho físico del infierno, los gusanos o el fuego o cualquier cosa. El hecho es ser abandonado por Dios para siempre. Oh, está bien. Entonces, ¿Jesús sufrió el infierno si ese es el castigo por el pecado? Y luego, si no sé la respuesta, de nuevo estoy atascado. Ahora,
Hay algunos predicadores carismáticos que se adhieren a la versión de la Biblia King James que dice en Hechos capítulo 2 que Jesús descendió al infierno durante 3 días. Y la palabra no es el infierno, la palabra es Hades, traducida como infierno erróneamente por la versión King James, pero se traduce como Hades en la Nueva Biblia de las Américas. Pero toman eso y dicen que después de que Jesús murió, después de su muerte, fue durante 3 días al infierno y sufrió toda la agonía del infierno y luego salió de la tumba. Por cierto, esta es una enseñanza incorrecta. No hay un verso en las Escrituras que compruebe eso. Es una enseñanza incorrecta, pero hay muchas personas que lo predican y lo creen, incluso algunos de los famosos predicadores de la televisión de hoy. Pero luego nos preguntamos, si el castigo por tu pecado es el infierno, Jesús tuvo que sufrir por eso. De lo contrario, no ha tomado tu castigo. La muerte física no puede ser el castigo por tu pecado porque todos morimos. Nadie iría al infierno entonces porque todos mueren físicamente. Y con eso cumplirían su castigo. Si el infierno es el castigo por el pecado, entonces Jesús lo enfrentó. ¿Dónde lo enfrentó? Lo enfrentó en la cruz. Las primeras 3 horas, hasta donde sabemos, no estaba abandonado. Había otras cosas sucediendo, pero en las últimas 3 horas era la oscuridad y ese fue el momento en que su padre lo abandonó. Y es por eso que se lamentó. El único momento en su vida cuando le dijo a su padre, Dios mío, Dios mío. ¿Sabes que Jesús en toda la eternidad pasada y toda la eternidad futura nunca llamó a Dios Dios? Excepto una vez. Siempre lo llamaba Padre, 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 excepto una vez. Él dijo, Dios mío, ¿por qué? Porque en ese momento algo estaba roto en su relación con su Padre y estaba parado culpable frente al juez de todo el universo, enfrentándose a la culpa de nuestro pecado. Y para eso oró tanto en Getsemaní, diciendo, oh Padre, por favor, no me dejes tener que beber esta copa. No tenía miedo a la muerte física ni a la vergüenza, no tenía miedo de nada. Pero una cosa no quería, romper la conexión con el Padre. Algo así como que alguien te arranca la cabeza, como si alguien te agarrara la cabeza, la torciera y la arrancara. Esa sería una pequeña imagen del dolor espiritual que Jesús enfrentó. Cuando la Biblia dice que Dios es la cabeza de Cristo y Él dijo, Padre, ¿no hay otra forma? Quiero decir, tú y yo hemos tenido compañerismo por la eternidad. Estaba orando en Getsemaní, por eso tomó 1 hora y luego oró 3 veces, quizás 3 horas. ¿No hay otra manera? Quiero decir, no me importa, estoy dispuesto a morir 1000 veces físicamente. Ser avergonzado, ridiculizado, burlado de todo, 10,000 coronas de espinas, pero romper el compañerismo con el Padre. Padre, tú y yo lo hemos tenido por la eternidad. ¿Quieres decir que tengo que romperlo? Ahora, cuando digo eso, no nos agarra tanto. El dolor físico lo podemos entender. Por eso es que lloramos tanto cuando vemos esas películas donde Jesús está siendo golpeado, azotado y crucificado. Pero no lloramos cuando escuchamos que su comunión con el Padre se rompió. ¿Sabes por qué? Porque estamos tan acostumbrados en nuestra vida a que nuestra comunión con Dios se rompa todo el tiempo. Tienes rencor contra alguien y no lo arreglas. Tu comunión con el Padre está rota, pero vives alegre durante los próximos días. Hay esposos y esposas que no hablan entre sí durante 2 días, pues no tienen comunión con el Padre durante esos 3 días, pero viven alegremente feliz. Hay muy pocos cristianos, diría que 1 de cada 1 millón de creyentes, que entienden que la comunión con el Padre es lo más precioso de todo. La mayoría de nosotros podemos decir una mentira y no tener una molestia al respecto. Tu comunión con el Padre está rota de inmediato. Codicias a una mujer, te enojas, te masturbas, haces cosas. Tu comunión con el Padre está rota y continúas. No es nada para nosotros. Estamos rompiendo la comunión con Dios todo el tiempo. ¿Tienes celos contra alguien? La comunión con el Padre está rota. No te molesta. La ira, la amargura, tantas cosas que estamos haciendo todo el tiempo que rompen la comunión con Dios y por eso no la valoramos. Pero el dolor físico, si alguien nos pincha con un alfiler, eso nos molesta tanto. No fue así para Jesús. Podrías clavarlo en una cruz, no le molestaría. Pero si la comunión con el Padre estuviera rota por un momento,
Le molestarían más que 10,000 coronas de espinas y más que 10,000 crucifixiones. Y cuando te acercas a Dios en tu caminar con Él, será lo mismo para ti. Esa comunión con el Padre será más importante que cualquier cantidad de dolor físico. Y ninguna cantidad de tortura te hará negar a Jesucristo. Eso es cuando estás cerca de Dios. Pero si no estás cerca de Dios, por un pequeño aumento en tu trabajo, negarás a Jesucristo. Ocultarás el hecho de que eres un cristiano para obtener algún beneficio en alguna parte. Es increíble. Entonces hay situaciones como esta en las que descubrimos que la comunión con el Padre no significa mucho para nosotros. Y por eso no entendemos lo que Jesús sufrió en esas 3 horas. Yo mismo les diré esto. Durante muchos años, después de haber nacido de nuevo, nunca entendí esto. Tuve que acercarme a Dios para entender esto. Nunca se leen este tipo de cosas en un libro. Nunca he visto o escuchado un mensaje en ningún lugar, pero es la verdad de Dios. Y así es como siento que sucedió en el Getsemaní, cuando dijo, Padre, ¿no hay otra manera? E imagino una conversación allí entre el Padre y el Hijo. Y el Padre le dice, bien, no has pecado. Puedes venir directamente de Getsemaní al cielo. Puedes subir ahora mismo. No tienes que pasar por todo eso. Pero esas personas allí, todos irán al infierno. Y allí en Getsemaní, Jesús pensó en mí. Me gusta tomarlo personal. Pensó en mí. Jesús vio mi rostro en el Getsemaní. Quiero creerlo así. Puedes creerlo así también. Te hará amar más al Señor. Me hizo amar más al Señor. Y Jesús vio mi rostro y pensó en que yo iría al infierno para siempre. Y él dijo, está bien, Padre, iré a la cruz. Por eso estoy dedicado a Jesucristo. Por eso hago cualquier cosa por Él. Por eso renunciaré a cualquier cosa por Él. Por eso viviré toda mi vida solo para Él. Por eso no me molesta si todo el mundo se vuelve contra mí. Y cuando predico estas verdades, no me importa si 6 millones de personas se ponen contra mí y me llaman un falso profeta. Sé por lo que Jesús pasó, al menos un poco. Y digo, Señor, perdóname que soy tan indiferente y sin dedicación. Perdóname que no odio el pecado como debería. Cuando pienso en lo que pasaste en esa cruz por mí, veo su amor por mí en Getsemaní, cuando no fue directamente al cielo desde allí cuando pudo haberlo hecho. Pero Él se levantó y fue a la cruz. Podría haberse bajado de la cruz. Podría haber llamado 72,000 ángeles para venir y salvarlo. Pero no lo hizo, porque vio mi rostro y vio lo que me pasaría por toda la eternidad. Y él dijo, soportaré todo por Zac. Y digo, Señor, ¿cómo te devolveré todo el amor por lo que has hecho por mí? Cantando algunas canciones, asistiendo a algunas reuniones, dar un poco de dinero en la caja de ofrendas. Vergüenza para mí. Si así es como respondo a un amor como ese. Señor, las palabras no servirán. Aquí está mi vida. Todo. Nadie en la tierra será más importante para mí que tú. Ni mi esposa, ni mis hijos, nadie. Tú serás más importante en mi vida. Y puedes pedirme cualquier cosa. Ya tenga 90 años, sea débil y tambaleante. Puedes pedirme que vaya a los confines de la tierra y yo iré, porque sé lo que pasaste por mí. Lo amo porque Él me amó primero. Y cuanto más entiendes su amor, más lo amas. Y es por eso que el diablo ciega a los cristianos de ver el tremendo amor de Dios. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno de su vida por sus amigos. De manera terrenal, eso está bien.
Pero el mayor amor que veo es que Jesús estaba dispuesto a ser abandonado por el Padre, a ser separado de lo que valoró más que cualquier otra cosa, porque pensó en mí. Y durante 3 horas en la cruz, cuando tomó el increíble castigo por mi pecado, quiero tomarlo personal. Tómenlo personal. No lo pienso como el pecado del mundo, sino que digo que fue por mi pecado. Era mi amargura, mi lujuria, mi ira y mis celos, y muchos pecados más. Por eso murió, por eso tuvo que ser abandonado. Y quiero siempre tomarlo personal. Cristo murió por los pecados del mundo, eso es historia. Cuando digo que Cristo murió por mis pecados, ese es mi testimonio. Entonces, cuando pienso en eso y digo, Señor, es sorprendente por lo que pasaste, que allí en la cruz tomó el castigo por mi pecado y por supuesto los pecados de toda la humanidad. Entonces, si quieres saber por lo que pasó Jesús en la cruz durante esas 3 horas, déjame describirlo. Esto no es como la película La Pasión de Cristo. Eso es solo en el exterior. Esto lo entenderás si valoras una vida interior. La mayoría de cristianos tienen una vida superficial. Están preocupados por un buen testimonio ante las personas y por vivir una vida cómoda. Toda su vida es superficial. Muy pocos cristianos viven una vida interior y caminan con Dios. Y cuando tu vida es superficial, solo comprenderás los sufrimientos externos de Cristo. Cuando tengas una vida interior con Dios y camines con Él, entenderás los sufrimientos internos de Cristo que no puedo explicarte. Te diré honestamente, tienes que caminar en tu interior con Dios y en tu vida privada. De lo contrario, será la teoría que entra en tu mente y te conmoverá temporalmente, y lo olvidarás la próxima semana. Pero cuando vi esto, vi lo que Jesús sufrió en la cruz durante esas 3 horas. Cuando la tierra se oscureció, el sol dejó de brillar y la tierra empezó a temblar, porque si puedes imaginar cómo es el castigo eterno en el infierno para un hombre, el gusano que nunca muere, el fuego que nunca se apaga por toda la eternidad. Y luego multiplicas eso por todos los millones de hombres que habitan en la tierra, que van a estar en el infierno algún día. Junta todo eso. Y todo ese castigo concentrado. Imagina tomar todo eso y concentrarlo. Concentra todo ese castigo en 3 horas. La eternidad para millones de personas en el infierno. Pon todo eso en 3 horas. ¡Wow! Y ser abandonado por Dios. Eso es lo que Jesús soportó en la cruz. Era tanta agonía que gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no hubo respuesta del cielo. Está escrito sobre nosotros que nunca nos dejará ni nos abandonará. Es cierto, una vez que te conviertes en un hijo de Dios, pero el que murió por nuestros pecados fue abandonado. Y luego la siguiente pregunta que puede surgir de este hombre que me estaba preguntando, de acuerdo, Zach, tomó el castigo por 3 horas, pero él dirá, dijiste que el castigo por tu pecado es eterno, por la eternidad, pero él lo tomó solo por 3 horas. ¿Cómo puede ser ese el castigo por el pecado? Ah, pero le digo que no entiende esto. Déjame explicarte algo matemáticamente. Una persona en la eternidad en el infierno o millones de personas multiplicadas por la eternidad en el infierno es lo mismo que un ser infinito multiplicado por 3 horas, porque el infinito y la eternidad son lo mismo. Así que veo muy claramente que lo que Jesús enfrentó, de nuevo lo veo claramente, tenía que ser Dios. Un ser humano finito, un ser creado, no podría sufrir el castigo eterno del infierno en 3 horas. Se habría ido al infierno él mismo. Tenía que ser un ser infinito que tomó en 3 horas el castigo eterno de todos los millones de seres humanos en la cruz. Tenía que ser Dios. Estas cosas no son simplemente la teoría. Es profundo en mi amor por Cristo. Y digo que cualquier verdad que no tenga un resultado práctico en mi vida no me interesa. Cada verdad en las Escrituras produce un resultado práctico en mi vida. Y si produce un resultado práctico en tu vida, se ha convertido en tu estilo de vida.
Si no produce ningún resultado en tu vida, entonces es solo conocimiento de la cabeza. Sus verdades han marcado una gran diferencia en mi propia devoción a Cristo y trato de meditarlas con frecuencia. Vivimos en un mundo lleno de distracciones para nuestra mente, porque Jesús dice que el amor de muchas personas se enfriarán en los últimos días. Creo que una razón es que no meditan lo suficiente en el amor de Cristo. No meditarán lo suficiente sobre cuánto han sido perdonados, sobre qué precio se pagó por su pecado, por qué tantos jóvenes hoy están tan ocupados con el mundo, por qué es que el mundo los atrae tanto, por qué la moda de esos modelos los atrae más que el ejemplo de Jesús, porque no han visto el amor de Cristo. Un joven que está lleno del amor de Cristo, su héroe no será un jugador de cricket, no será un músico de rock, no será un actor de cine o un modelo de moda. Será Jesucristo. Él es mi héroe. He visto jóvenes que tienen enormes carteles de algún jugador de béisbol o de cricket, o cartel de músicos, o algunos modelos de moda, y todo tipo de cosas. Está bien. Algunos de ellos afirman ser creyentes. No sé qué tipo de creyentes. Tenemos un tipo tan superficial de creyentes hoy, indiferentes, mundanos, preocupantes, y tienen las doctrinas correctas. Estos son los mayores hipócritas de todos. Esto es un engaño. Un discípulo sincero de Jesucristo no tiene héroes más que Jesucristo mismo. Y son devotos, porque Cristo no es solamente palabras para ellos. Él es la vida. Jesús no estaba jugando en el Calvario. Era de vida o muerte. Este es mi Salvador. Este es mi amado, como dice en Cantares. Confío en Él y camino a través del viaje de la vida. Nunca lo abandonaré. Soy suyo y Él es mío. Así es como debemos vivir, mis hermanos y hermanas. Si vives así, se resuelven muchos problemas en tu vida cristiana. Muchos de ustedes tienen problemas porque esta no es su relación con Cristo. Todo en la vida cristiana tiene que surgir de una relación con Jesucristo. Nunca escuchas estas cosas en el cristianismo de hoy. ¿Sabes? Déjame decirte una cosa más. Una vez que terminaron esas 3 horas, dijo, consumado es. Y se terminó. Es por eso que digo que es una herejía decir que después de eso fue 3 días al infierno. No lo hizo. Experimentó el infierno en la cruz por 3 horas y terminó. Y sabemos que se terminó porque después de eso, una vez más llamó a Dios Padre. Así es como sabemos que estaba terminado, porque podría decir al final, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y pasó para estar en el paraíso con el ladrón a su lado, a quien le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, no en el infierno. No estuvo con el otro ladrón en el infierno 3 días. Todo el mundo lo sabe. Y luego regresó a su cuerpo después de 3 días en el paraíso, que era una sección del Hades. El Hades es el lugar de los espíritus difuntos. Tenía 2 secciones, el infierno y el paraíso. Ahí fue Jesús a la sección del paraíso del Hades, el lugar de los espíritus difuntos, y regresó de ese lugar que estaba en el corazón de la tierra en esos días, como Jonás, que estuvo en el vientre de la ballena durante 3 días. Así estuvo el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días, luego regresó a su cuerpo y resucitó, y luego ascendió a su Padre en el cielo después de 40 días. Este es el Evangelio, es muy claro. Y cuando lo entendemos, vemos que cuando dijo que estaba terminado, estaba terminado. El castigo por mi pecado fue cumplido. Nunca necesito enfrentar un día en el infierno. Y mi eternidad no está en el infierno. Lo maravilloso del Evangelio del Nuevo Testamento es esto, que puedo tener 2 cielos. Un cielo ahora mismo y otro geográficamente cuando Él venga de nuevo. En este momento no estoy en ese cielo, pero puedo estarlo de una manera espiritual. Para mí el cielo no es calles doradas, mansiones. Tú puedes quedarte con las calles doradas y las mansiones. Yo quiero a Jesús, ese es mi cielo. Le dije al Señor una vez, Señor, si estás en el infierno, me gustaría estar allí en la eternidad contigo, porque eso sería el cielo para mí. No son las calles doradas,
No estoy esperando el día en que Jesús borrará mis lágrimas. No tengo lágrimas incluso ahora, excepto las lágrimas porque no soy como Jesús. No tengo quejas como, oh Señor, alguien me trató mal, o alguien me dijo algo malo, alguien me criticó. Ya terminé con todo eso. Eso es para las personas que no conocen a Dios. Terminé con eso. No tengo lágrimas para mis propias penas. Se las entregué todas al Señor. Entonces, ¿cuáles son las lágrimas que Jesús va a limpiar para mis ojos en el cielo? Las lágrimas que tengo porque todavía no me he vuelto como Él en alguna área. Por eso derramo muchas lágrimas y arrepentimiento. No estoy esperando que algún día todos estos sufrimientos terminen. No, me regocijo en mis sufrimientos por Cristo. Eso es lo menos que puedo hacer cuando pienso en cuánto sufrió por mí. Algunas personas dicen, ¿cuándo me iré de esta vieja tierra podrida? Te diré honestamente, no estoy ansioso por irme de esta tierra. No porque me encanta. Odio esta vieja tierra podrida. Pero digo que hay millones que necesitan escuchar estas verdades que has escuchado. Y digo, Señor, si me das vida hasta los 120 años, viviré y viajaré, incluso si soy débil y caminando con un bastón, caminaré y viajaré para decirle a la gente estas verdades que han cambiado mi vida. Quiero hacer algo por ti antes de ir al cielo. No solo quiero decir, oh, llévame, la vida es tan difícil aquí en la tierra. Eso es lo que dice un creyente egoísta, egocéntrico, que habla para sí. No tiene amor por Jesucristo. No tiene ganas de compartir con otros las maravillosas verdades que han cambiado su vida. Te diré que tengo tanta pasión por difundir este maravilloso evangelio que acabas de escuchar. Yo estaría dispuesto a llegar a los 120 años. Estaría dispuesto a perder los dientes, verme feo. Eso no me importaría si puedo difundir el evangelio y hacer algo por Jesús antes de conocerlo cara a cara. No sé tú, pero mis ojos han visto la gloria del Señor. Mis ojos han visto lo que hizo por mí en el Calvario. Y el dinero, la comodidad, el estatus no significan nada para mí. Cuando digo nada, me refiero a nada. No significan nada para mí porque quiero ver a mi Salvador. Y no quiero tener ningún pesar porque allá en el cielo no podré predicar el Evangelio. Y este es el único lugar, y soy un deudor. Estoy en deuda porque Dios me ha revelado cosas que casi nadie ha visto en este país en particular, y quiero difundirlo. No me refiero solo al hecho de que Jesús murió por mis pecados. Más que eso, pienso en el patético estado de los creyentes en este país. Mira la pequeña bombilla que brilla en los creyentes del mundo. Quiero que sean como lámparas halógenas. Es una lucha, no es fácil. Después de tantos años de predicación, encuentro que tan pocos están sujetados. Veo que muchos solo les gusta cantar. Otros están interesados en escuchar estas verdades y venir regularmente a las conferencias. Pero ¿qué personas están sujetas y dicen, Señor, renuncio a todo, quiero vivir para ti? Y tener una pasión por compartir esto con otros, incluso si tartamudeo. Muy pocos. Encuentro que muchos creyentes son tan flojos, no son radicales, no son de corazón, porque no han meditado cuánto los amó Jesús y no han visto la grandeza del amor de Dios por ellos. Así que quiero decirles, mis hermanos y hermanas, no tengan prisa por ir al cielo. Tenemos que sufrir en esta tierra por un poco más de tiempo, porque tenemos que correr la voz a otros. Tenemos una deuda con esta tierra. Durante años y años hemos orado, Señor, que esta tierra sepa que Jesucristo es el Señor. Permite que la gente sepa que Jesucristo es el Señor. Santificado sea tu nombre en esta tierra. Venga tu reino a la India. Hágase tu voluntad en la India, como en el cielo. Él nos enseñó a orar así, y espero que esa sea tu oración. Cuando vemos el amor de Dios, esa será nuestra oración. Así que habiendo dicho eso sobre la deidad de Cristo y algo sobre lo que realmente significa la cruz, déjenme pasar ahora a hablarles cuánto habla el Nuevo Testamento sobre la humanidad de Cristo. En primer lugar, Hebreos capítulo 2, verso 17, dice aquí, por tanto, tenía que ser. Ahora, escuchen estas expresiones con mucho cuidado. Tenía que es una necesidad. Tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Dice en el verso anterior, no son los ángeles.
Los ángeles tienen algunas habilidades que yo no tengo. Si alguien viene a mí y me dice, hermano Zach, eres como un ángel, diría, no me insultes, por favor. Puedes sentirte feliz de que alguien te diga, eres como un ángel. No quiero ser como un ángel. Soy un hijo de Dios. ¿Por qué me dices ángel? ¿Te das cuenta de eso? Ciertamente no ayudó a los ángeles. Los ángeles cayeron y él no fue a ayudarlos. Cuando el hombre cayó, él llegó a convertirse en un hombre. Jesucristo no se convirtió en un ángel, se convirtió en un hombre. Y te diré que nunca quiero ser como un ángel. Gracias a Dios nunca seré un ángel. Los amo y los respeto. Dios bendiga a Miguel y a Gabriel y todas esas personas maravillosas. Pero no quiero ser como tú, Miguel. Muchas gracias. Dios decidió que iba a ser como Jesús, no como Miguel. No me interesa volar. No, estoy interesado en ser como Cristo. ¿Qué hay de ti? ¿Quieres volar o ser como Cristo? Así que deshagámonos de todas estas expresiones en el cristianismo. Oh, Él es como un ángel. Hay tantas expresiones en el cristianismo que demolí, cosas que no deberían decir. Oh, el lirio de los valles. Jesús no es el lirio de los valles. Él no es la rosa de Sarón. La novia es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. ¿Lo sabías? Yo soy la rosa de Sarón. Si no crees eso, lee en los cantares. La gente tiene muchas ideas incorrectas y se perpetúan, particularmente a través de canciones, excepto los libros de canciones que yo edito. Cambio todas esas palabras porque no quiero que la gente esté cantando herejías. Así que aquí dice que tenía que ser hecho semejante a sus hermanos. ¿En cuántas cosas? En todo. Es por eso que siempre digo que cuando me llamas hermano Zach, ese es el mejor título que me puedes dar. Me estás llamando hermano de Jesucristo. Y siempre digo, no me dejes estos títulos bajos como pastor, reverendo, reverendísimo, muchos otros títulos como ese. No me interesa. Llámame hermano, hermano de Jesucristo. O di hermana, hermana de Jesucristo. Y compórtense como tal. Compórtate como una hermana de Jesucristo. Compórtate como un hermano de Jesucristo. No te comportes como un hermano del diablo. No te comportes como una hermana del diablo. Ni siquiera se comporten como un hermano o hermana de Adán. Él fue hecho semejante a sus hermanos. Y dice, él no se avergüenza en el verso 11 de llamarme hermano. No se avergüenza de llamarme hermano. Qué maravilloso verso, el verso 11. Yo digo, Señor, por favor, ayúdame a vivir de acuerdo con ese nombre por el cual me llamas. Me llama su hermano. Quiero vivir siendo digno de ese nombre. Jesús se convirtió en un hombre. Por lo tanto, tenía que ser hecho como yo, su hermano, en todas las cosas, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen. Pues por cuanto él mismo fue tentado, fue hecho como yo en todo y fue tentado. Y en esas tentaciones sufrió. Sabes que cada vez que te enfrentas a una tentación es como cuando llegas a una bifurcación en el camino. A veces vienes en un camino y luego hay dos caminos que se separan. Puedes ir a la izquierda o a la derecha. Lo mismo es cuando te enfrentas a la tentación. ¿Qué deseas? ¿El camino del placer? Lo contrario del placer es sufrir. ¿Quieres el camino del placer o el camino del sufrimiento? Déjame darte un ejemplo. Cuando estás tentado a la lujuria en tu mente, por ejemplo, la pornografía en el internet o alguna otra cosa, hay un camino de placer y puedes elegirlo. Encuentro placer en eso. Pero si te niegas a ti mismo, es un sufrimiento. Porque todo el tiempo hay una molestia que te dice, vamos, haz clic, verás algo que te satisface y sufrirás y sufres y sufres y sufres y dices, no, 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 y no pecas. Por eso la Biblia dice, pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado.
Primera de Pedro 4, verso 1. ¿Entiendes ese verso ahora? Sufrir en la carne no es tener cáncer. Muchas personas que les da cáncer no dejan de pecar. Pecan más cuando tienen alguna enfermedad. Pero este tipo de sufrimiento en la carne donde estoy tentado y tengo una opción entre placer y sufrimiento, y sigo diciendo no y sufro por eso, un día venceré el pecado. O veamos el asunto de la ira. Alguien te irrita y te dice algo grosero y te provoca. Y tienes aquellas ganas de insultarlo también, ¿verdad? Vamos, no finjas que eres santo. Hay placer en el pecado. La Biblia dice que hay un placer en decirle algo grosero a ese prójimo. Sientes que quieres sacar todo lo que tienes dentro y decirle lo que piensas. Y luego vas a Dios y dices, Señor, por favor, perdóname. Perdí el temperamento. Hay placer que obtengo al hablarle mal al prójimo de vuelta. Pero si me niego a ese placer, el otro camino es el sufrimiento. Y la persona sigue gritándome. Y yo solo digo, está bien, lo perdono. Esto es un sufrimiento. El que sufre en la carne no cae en pecado. Ahora, ¿sabes por qué después de tantos años no dejas de pecar? Porque cada vez que la serpiente levanta la cabeza, la alimentas con un poco de leche, en lugar de darle un golpe en la cabeza. La próxima vez que la serpiente de la tentación levante la cabeza, en lugar de alimentarla con leche, dale un golpe en la cabeza. No morirá de inmediato, pero será un poco más débil cuando vuelva a levantar la cabeza por segunda vez. Le daremos otro golpe y llegará un día cuando esa serpiente estará muerta. Todavía hay otras serpientes, cientos de ellas, pero esa serpiente en particular estará muerta. Dejarás de pecar. Te digo que funciona, estoy hablando de experiencia. Pero si no sufres en la carne, dices, solo una vez más déjame darle un poco de leche. Estás condenado, la has hecho más fuerte. Va a ser más fuerte la próxima vez cuando trate de tentarte. La elección es tuya, porque Dios no quita las serpientes. Si elimina las serpientes, nunca te volverá fuerte. Tienes que resistir el pecado para ser fuerte. Y Jesús, cuando vino a la tierra, se le permitió pasar por la misma tentación, y en esas tentaciones, Él no se complació. Él sufrió. Y es por eso que dice que puede correr para ayudar a aquellos que están tentados hoy. Eso somos tú y yo. Corre para ayudar a aquellos que están tentados. Piensa en eso. Alabo a Dios por eso. Cuando fue tentado, estaba solo. El Espíritu Santo lo ayudó. Hoy, cuando estoy tentado, el Espíritu Santo me ayuda, pero también viene Jesús. Dice aquí que Él corre para ayudarme cuando estoy tentado. Entonces, cuando estoy tentado, digo, Señor, gracias por venir. Cuando estoy siendo tentado por esto, o cuando estoy en la computadora y estoy siendo tentado, o este tipo me está provocando y estoy tentado, sea lo que sea que enfrentes en tu vida o en alguna otra tentación. Señor, es que la presión se está volviendo fuerte, ¿verdad? Pero sé que estás aquí ahora mismo y Él ha venido a ayudarme con el Espíritu Santo y así voy a vencer. Hay un resultado práctico que viene de saber que Jesús era un hombre como nosotros. Vamos a Hebreos capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Sabes cuál es nuestra debilidad? Déjame explicarte muy claramente. Tu debilidad no es dolores de cabeza, de estómago. Eso es como una gota en un balde. Tu verdadera debilidad es que el diablo puede derribarte con una pluma. ¿Has oído esa expresión? Puedes derribarlo con una pluma. Una pluma es una cosa tan débil. Si tocas a alguien con una, no le hará nada en absoluto. Pero cuando una persona está débil, una pluma lo derriba. Y el diablo lo sabe. Muchos hombres jóvenes, él solo hace pasar a una chica bonita y lo hace caer. Eso es lo que quiero decir con ser derribado por una pluma. Somos tan débiles. O nos dan un poco de dinero y ya caemos. Son cosas diferentes con diferentes personas. Somos débiles y debemos reconocerlo. No finjas que eres fuerte. Eres débil y el diablo lo sabe. Si no lo sabes, algo está mal o está fingiendo. Pero Jesús padeció como nosotros. Pero Él buscó el poder del Espíritu Santo. Él oró, Él clamó, obtuvo poder.
y se volvió tan fuerte que nada podría derribarlo. Ahora, si no se hubiera debilitado como nosotros, entonces no es una gran cosa maravillosa si Jesús viniera aquí como Dios y le dijera al diablo que intente cualquier cosa contra él, y el diablo huiría porque Dios está parado allí. ¿Crees que Satanás podría venir a Jesús si vivía en la tierra como Dios? No, pero nunca usó sus recursos como Dios. Y el diablo lo sabía. Muchos cristianos no lo saben, pero el diablo lo sabía. Que Jesús ha venido y se ha negado a usar los recursos de Dios. Lo vio en los 30 años cuando estuvo en su taller de carpintería, pero nunca usó los recursos de Dios. Sudaba, se cansaba, dormía, así como las otras personas. Tuvo que luchar para ganarse la vida. Satanás sabía que podía tentar a este hombre. Estaba tentado como nosotros en todas las cosas, exactamente como nosotros, y él no pecó. Ahora, si Jesús no fuera como nosotros, no podría decirnos, sígueme. Un ángel no puede venir con sus alas y llevarte a una piscina y decirte, sígueme, crucemos al otro lado. Yo le diría, lo siento, no puedo seguirte. Toma un cuerpo como el mío y luego me enseñas a nadar. ¿Sabes? Durante todos los miles de años desde la época de Adán, el diablo le ha dicho a todas las personas, no puedes obedecer las órdenes de Dios, es imposible. Hasta que Jesús vino y demostró que puedes obedecer todos los mandamientos de Dios, incluso en el interior. Desde la época de Cristo, hace 2000 años, el diablo ha dicho lo mismo. Es imposible obedecer los mandamientos de Dios. Es imposible obedecer el sermón del monte. Estos mandamientos de Jesús son imposibles. ¿Y sabes que millones de creyentes creen eso? Es por eso que nunca intentan cumplir con los estándares del Sermón del Monte. Pero hay algunos Josué y Caleb por aquí y por allá, quienes dicen que con la ayuda de Dios sí se pueden superar a estos gigantes. Puedo obedecer los mandamientos con la ayuda de Dios. Puedo obedecer todo lo que Dios me ha dicho y sus mandamientos no son una carga. Juan el apóstol dijo que después de 65 años de caminar con Dios, sus mandamientos no son una carga. Y Dios quiere testimonios como ese en el siglo XXI. Ustedes que han escuchado la verdad deben ser uno de ellos. Demuestren como Jesucristo que los mandamientos de Dios no son una carga. Amar a mis enemigos no es una carga. Perdonar a todos los que me dañan no es una carga. Dios me da ayuda para superar a todos los gigantes. Jesús lo demostró con su vida. Bien, quiero que vayamos a Mateo capítulo 4. Quiero preguntarles algo. ¿Has notado algo en la primera tentación que llegó a Jesús? A veces leemos la Biblia tan rápidamente que no notamos esto. El diablo vino a Jesús y dijo en Mateo 4, verso 3, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y quiero parafrasear las palabras de Jesús. Jesús dice, pero yo estoy aquí como un hombre. Y un hombre no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Viste el contraste allí? Tú eres el Hijo de Dios. Jesús respondió, no, hombre. Hijo de Dios, no, hombre. Tomó la posición de un hombre en la primera tentación. Necesitas ver eso. Yo estoy aquí como hombre ahora. Tengo que vivir por cada palabra que procede de la boca de Dios. Lo estaba dejando tan claro. El apóstol Pedro lo entendió muy claramente el día de Pentecostés, en el primer sermón del Evangelio. Mira lo que predica. Hechos capítulo 2. ¿Cuál es el sermón del Evangelio? Hechos capítulo 2, verso 17. Primero explica el derramamiento del Espíritu Santo. Este es el cumplimiento de las Escrituras que el Espíritu Santo será derramado. Luego dice en el verso 22, aquí está el mensaje del Evangelio, predicado por primera vez. Escuchen con atención. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. ¿Cómo comienza el Evangelio? Jesús, el Nazareno, hombre. Ese es el Evangelio. Así comenzó Pedro. No dijo el hombre de Dios y cosas así, aunque por supuesto él era Dios. Pero en la tierra él era un hombre. Jesús el Nazareno, hombre. Cuando el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, ¿qué dijo Jesús? Un hombre. Cuando Pedro predicó el Evangelio, ¿qué dice él? Un hombre. Bien,
Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Esto es 30 años después de Pentecostés. En el cielo, Él es un hombre. Déjame ponerlo en pocas palabras. Escucha esto atentamente. Cuando Jesús vino a la tierra, no dejó de ser Dios. Cuando fue al cielo, no dejó de ser un hombre. Cuando llegó a la tierra, continuó siendo Dios. Cuando fue al cielo, continuó siendo un hombre. ¿Cuál es el resultado práctico de esto? Te diré lo que me pasó. Cuando vi por primera vez esta verdad hace más de 30 años, dije, Señor, no tengo más excusa para mi pecado. No puedo decir, tengo una naturaleza pecaminosa, soy de carne. No, él era de carne, fue tentado. No tenía una naturaleza pecaminosa, pero fue tentado, como yo y como todos. No tienes que tener una naturaleza pecaminosa para ser tentado. Adán no tenía una naturaleza pecaminosa y fue tentado, pero él fue exactamente tentado como yo, y él no pecó. Así que no tengo más excusas para pecar. La segunda cosa es que un hombre que fue tentado como yo superó todo pecado. Entonces debe ser posible para mí también superar todo el pecado. Estas fueron las dos cosas que me pasaron que cambiaron mi vida. Uno, cuando vi a Jesús que fue tentado como yo, no tenía más excusa para mi pecado. Y dos, tenía fe en que también podía superar el pecado. Permíteme concluir con estas palabras. Primera de Timoteo 3, verso 16. Grande es el misterio de la piedad. Es cierto que vivir una vida piadosa no es nada fácil. La forma de vivir una vida piadosa es un misterio. Según la Living Bible, la respuesta se encuentra en que Cristo vino a la tierra como hombre. Esa es la respuesta. Fue declarado inocente por el Espíritu. Pide a Dios que te muestre eso. Cuando lo ves, ahora lo entendiste en tu cabeza, pero cuando lo ves en tu corazón, cambiará tu vida como cambió la mía. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos a aplicar estas verdades a nuestra vida diaria, ser sujetados por ella para entender tu amor por nosotros y ser devotos a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.